Oramos al Padre porque sea el Shalom sobre su pueblo Israel, sobre la tierra, sea la liberación de los cuerpos que aún no han sido entregados allí en la Eretz Israel, pero también que Adonai sea trayendo libertad sobre todos los secuestrados de nuestro país y sea su bendición sobre nuestra nación y las diferentes naciones de la tierra donde se encuentran mis amados hermanos que están mirando este video o lo van a ver en el futuro. La serie Bereshit iniciamos con los días de la creación, nuestra primera entrega, y estuvimos terminando justamente esa primera entrega donde pudimos hablar acerca de la caída del hombre, la caída de Adán. ¿Dónde cayó Adán? ¿Dónde cayó el hombre? El hombre cayó cuando fue el pecado dentro del jardín del Edén. Hablamos de los árboles, hablamos del fruto y quedamos puntualmente posicionados en la escritura en la parte donde el Eterno le adjudica a cada uno su maldición. Vamos de pronto a hacer un pequeño recuento para que podamos unirnos de la primera entrega a esta segunda entrega de la serie Bereshit. Se encuentra Adán y Eva en el jardín del Edén. Ya hemos hablado que en toda la tierra creada, el Eterno establece una región exactamente hacia el oriente llamada Edén, y allí en esta región llamada Edén, el Eterno planta un huerto. Entonces tenemos la tierra creada, la región del Edén y un huerto o un jardín dentro del Edén. Partiendo de este punto, para las personas que nos están viendo, podemos aprender que el Eterno estableció un modelo de creación muy análogo o muy parecido al santuario, al templo y al Mishkan, donde la tierra creada en general es el atrio, donde el Edén, la región del Edén, es el lugar santo, y donde el jardín que él plantó viene siendo el lugar santísimo, recordando que del Mishkan o del templo, del santuario, del atrio, el lugar santo y el santísimo, el lugar sobrenatural era el lugar santísimo, donde reposa el arca de la alianza. Como información les quería dejar ese punto. El hombre peca. ¿Cómo es el pecado? Lo hablamos hace la entrega pasada, acerca de que fue Eva la que tiene una conversación con la serpiente. Hablamos que la serpiente toma el lugar de Hasatán. La palabra Hasatán es opositor, el que se pone opositor de Dios. El apóstol Pedro, que fue en hebreo, en algún momento se presenta como Hasatán cuando quiere el plan divino de que Yeshua sea entregado en el madero en la cruz, y es cuando Yeshua le dice, apártate de mí, Hasatán. No quería decir que Pedro fuera Hasatán o el diablo, sino está hablando, en este momento estás, el espíritu que se opone al propósito de Dios está en Pedro. En este caso, ese Hasatán es la serpiente. Parafraseamos la historia, lo que todos conocemos. La serpiente inicia y entabla una conversación con Java, Eva, como la conocemos, donde en medio de la conversación, Eva come el fruto del árbol, después invita a su esposo Adán a comer, y en ese momento ocurre algo. En ese momento aparece el Eterno en el jardín. Ellos sienten su presencia, que él está caminando, y se esconden de él. Se esconden de él porque se dan cuenta que están desnudos. O sea, estaban desnudos, pero no se habían dado cuenta de que estaban desnudos. Esto lo podemos ver como una dimensión espiritual. Ellos estaban en una elevación espiritual muy grande, ¿sí? En una dimensión espiritual muy alta, de luz, donde sus cuerpos no eran los cuerpos que tenemos ahora nosotros, la humanidad. Por ende, ellos no usaban ropa, pero en el momento en que desobedecen el mandamiento, la orden de Elohim, de Adonai, es cuando tienen una caída, hay un descenso en su oración espiritual y se dan cuenta que están desnudos. Dentro del jardín, y quiero dejarlo como información para una próxima entrega de esta misma serie Bereshit, y para los que les gusta tomar nota, en el jardín, el pecado que se cometió
lo podemos dividir en tres. El pecado que se cometió, el primero fue el pecado o la maldición que vino sobre ellos, sobre la humanidad, fue por medio de la idolatría, fue el primer pecado. ¿Por qué la idolatría? Porque ellos pusieron la voz de la serpiente por encima de la voz del Eterno. Hubo una intención de querer ser como Dios. Entonces ahí encontramos la idolatría. Hubo muerte porque el Padre, el Eterno, les dijo que si comían del árbol iban a morir, y si murieron. O sea, si hubo una muerte al estado en el que ellos estaban. Ellos mueren en ese estado y quedamos nosotros en esta dimensión en la que ahora nos encontramos. Y hubo impureza sexual. ¿Por qué hubo impureza sexual? Porque nótense que ellos se dan cuenta que están desnudos y se sienten avergonzados, y lo que ellos cubren son sus partes íntimas. Lo que ellos cubren son las partes íntimas de su cuerpo. Ellos no se cubren la cabeza, ellos no se cubren el pecho, ellos no se cubren los pies, ellos se cubren, arman una especie de taparrabo, ¿sí? Y cubren sus partes íntimas. Entonces ahí vemos una activación de la idolatría, la muerte y la impureza sexual. En ese momento la caída no solamente afecta al hombre, sino que afecta al hombre y a todo lo que hay debajo del hombre. Todo lo que está bajo la mayordomía, bajo la autoridad de Adán, cae también, tiene una afectación sobre ello, y eso lo vamos a ver más adelante en este estudio de esta segunda entrega de la serie Bereshit. Cuando el Eterno llama la atención a lo que está sucediendo, él pide que se presenten delante de él los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores que se presentan delante del Eterno? Esto está en el libro de Bereshit. Recuerden que Bereshit en hebreo y en español, el libro de Génesis, ¿sí? En el libro de Génesis capítulo 3, lo pueden leer todo y van a encontrar esta historia. Él llama aquí a los transgresores que vienen siendo la serpiente, Eva, Java en hebreo, y Adán. Y en ese orden él los llama y empieza a llamar la atención en el orden de autoridad. En el orden de autoridad dice: la autoridad yo se la di a usted, Adán. Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste me ofreció de comer. Eva, ¿qué pasó? La serpiente me engañó. Y miramos cómo desde el hombre hasta la mujer, cada uno pasa la responsabilidad de lo sucedido al que está debajo. En este caso la serpiente pues no dice nada, la serpiente no tiene cómo defenderse, y ahí vienen los tres juicios que están allí decretados en Génesis 3, tres juicios que han marcado la vida de la humanidad hasta hoy, en lo físico y en lo espiritual. El juicio que el Eterno lanza sobre Adán, tratamos al final de la entrega primera de la serie Bereshit, estuvimos hablando un poco acerca de este tema. El primer juicio que él entrega es donde le dice: maldita será la tierra por tu causa. Cae una maldición sobre la tierra creada, la que es la tierra en general, por causa de Adán. Y sobre Adán van a caer unas consecuencias, como que ahora debía labrar la tierra para que la tierra produjera a favor de Adán esos frutos, pero también que los frutos que iba a recoger Adán no eran buenos frutos, que iba a costarle sudor el poder ser beneficiado de la tierra. Entonces viene un juicio de trabajo, viene un juicio de esfuerzo, y obviamente también viene un juicio sobre el cuerpo glorioso de Adán, donde queda convertido en un cuerpo mortal, por ende ya no iba a vivir en la eternidad en el estado en el que está Adán. Y bueno, vamos a verlo ahora. En el estado en que está Eva, ya no pueden habitar en el lugar donde el Eterno los puso, ya no son dignos de estar allí, ya entran en una dimensión caída, por así llamarlo. Sobre la mujer viene otro juicio, y es el juicio de los dolores que vas a sentir en tu parto se van a doblar, se van a multiplicar. ¿Sí? Vas a parir tus hijos con dolores. Hasta el día de hoy ocurre, ¿no? El tiempo
y ese proceso de dar alumbramiento de nuestras esposas, de las mujeres, a sus hijos, pues es de dolor. Y después dice, y el deseo tuyo ahora será de tu marido. Recordemos que Bereshit 5:2, el Eterno le dice, varón y hembra los creó, y el día que fueron creados los llamó Adán. Eso lo vimos en la entrega anterior, o sea, los llamó Adán, humanidad. ¿Por qué? Porque, y hablábamos que hay varias posturas de cómo fue creado el hombre. La postura más común es hicieron el muñequito, le sopló vida, Adán camina ya en carne, y el Eterno cuando va a crear a Java, entonces lo duerme a él, le abre la costilla, saca una costilla y de la costilla hacia la mujer. Pero una de las posturas bastante fuertes es que el hombre y la mujer son creados, por así decirlo, pegados, y que allí dentro del Edén el Eterno hace una separación, dando a entender que aunque el hombre era el varón, es el varón y es al que se le entrega esa autoridad de gobernar al mundo, pues estaban dentro del jardín en un nivel espiritual igual, ¿sí? Pero en este momento, dentro de este juicio que se lanza contra la mujer, ahora le dice a la mujer, la autoridad de tu marido estará sobre ti y tu deseo, el deseo tuyo, será de tu esposo, ¿sí? El deseo tuyo será de tu esposo, o sea, tú no te vas a gobernar sola, quiere decir, el hombre es el hombre, o sea, la caída fue tan bárbara que el Eterno tuvo que establecer un nuevo orden, por así decirlo, y en el nuevo orden dijo, mujer, tú te sujetas a tu esposo, ¿sí? Cuando yo hablo de juicio, quiero que entendamos que la palabra juicio es impartir justicia, es una sentencia, no necesariamente las sentencias son malas, sí, porque no falta el que diga, o sea, que la mujer le haga caso al hombre, eso es una maldición. No, no, una sentencia se aplica con el fin de obtener justicia. Y si buscamos la justicia, eso nos lleva al reino de Dios, buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia. Entonces, el Eterno imparte este juicio, justicia, sobre la mujer para dar un orden a esto que había ocurrido. Pero viene el juicio contra la serpiente. Es un juicio muy importante el de la serpiente porque cuando vamos a Apocalipsis, cuando vamos al Brit Hadashah, lo que muchos conocen como el Nuevo Testamento, pero que sabemos que se llama Pacto Renovado, allí encontramos que se habla de Hasatán, nombrándolo como la serpiente, que estuvo desde el comienzo. Entonces es importante este juicio que se lanza contra la serpiente, porque contra la serpiente se lanza un juicio y una amenaza. Hay una amenaza contra la serpiente y hay un juicio contra la serpiente. ¿Cuál es el juicio de la serpiente? Hablamos en la primera entrega que la serpiente era un animal que llegamos a entender que se podía parar, que podía tener una forma humanoide, donde tenía manos, donde tenía pies, y tenía demasiada inteligencia. Esta inteligencia le permitía a la serpiente hablar. No sabemos si todos los animales dentro del huerto hablaban, pero lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí hablaban, ¿no? Porque el profeta Bilán habla con su asna, habla con su mula, su burra, y no sale corriendo. Entonces, esta serpiente, el juicio que se le lanza es que el Eterno la manda a arrastrarse sobre la tierra, o sea, le corta las manos y le corta los pies. O sea, le quita las manos, le quita los pies dentro de su diseño y la manda a arrastrarse sobre la tierra. Muy importante este punto, las manos y los pies, porque fueron esas manos y esos pies lo que permitieron que esta serpiente tocara el árbol de la vida y fuera allí en ese escenario donde esta serpiente interactuara con el hombre, por así decirlo. Entonces el Eterno dijo, usaste las manos que te di, usaste los pies que te di, usaste la belleza que te di, te la quito y la arroja a tierra. Vamos a estar mirando en alguna de las entregas más adelante de las series que estamos haciendo, hablando de las manos y los pies, pero es curioso hacer una conexión de los pies y las manos, ¿no? Porque el sacerdote allí en el Mishkan, para poder entrar a ministrar al lugar santo, tenía que lavarse las manos y lavarse los pies. Y la escritura le da muchísima importancia a las manos y a los pies, como si fuera un tipo de restauración que el Eterno está haciendo o que el Eterno hace. Pero
Después de lanzar este juicio, le lanza una amenaza, una amenaza. La amenaza, a ver, el Eterno amenaza a la serpiente, amenaza al espíritu de Hasatán, pero no lo amenaza con los ángeles. El Eterno pudo haber dicho, serpiente, te la vas a ver con Miguel, ¿sí? Te la vas a ver con Gabriel. No, el Eterno no la amenaza ni siquiera con Adán. Como te metiste con Eva, hiciste caer a Eva y por ende a Adán, ahora vas a pelear con Adán. No, esa amenaza es una amenaza. El Eterno utiliza a la mujer para amenazar a la serpiente. Le dice, pondré enemistad, o sea, la enemiga tuya, serpiente, será la mujer y puntualmente la simiente de la mujer, ¿sí? Habrá una guerra entre la serpiente, su simiente, y la mujer, la simiente de la mujer. O sea, ¿con quién amenazó el Eterno a la serpiente? Con la mujer. Esto nos lleva a un punto muy importante y es que ustedes, mujeres que me están escuchando y están viendo este video donde quiera que se encuentren, el Eterno les ha entregado una autoridad muy, muy grande, muy poderosa a ustedes, sin nosotros dejar de ser sacerdotes. Lo que ocurre allí en el madero, en la cruz, aparentemente parece una victoria del enemigo sobre Dios. Parece una victoria. Adán se salió con la suya y se crucificó al Hijo de Dios, se crucificó a Yeshua. Sí, pero miramos que eso fue una leve mordida en el talón y el Eterno resucita al tercer día Yeshua y aquí miramos cómo él le pisa la cabeza a la serpiente. Primer profecía de Yeshua, Génesis, Bereshit 3:15. Aquí habla del calcañar, que el calcañar viene siendo el talón. Cuando lleguemos a la parte de Jacob, vamos a hacer una conexión bien especial con Jacob, Israel, que habla de talón, habla de calcañar y tiene una conexión bien especial que lo vamos a ver en las próximas entregas. La amenaza, bueno, ahí está la amenaza, pero también ocurre algo con la serpiente. El Eterno le cambia la dieta a la serpiente, la pone a comer polvo. Y aquí hay dos interpretaciones muy buenas que quiero enseñarles en esta entrega acerca de la dieta que el Eterno le establece a la serpiente. La serpiente comerá polvo. ¿Por qué? La serpiente comerá polvo porque el ser humano, el hombre, nosotros desde Adán fuimos hechos de polvo, de tierra. Por eso el Eterno le dice a Adán que va a trabajar fuertemente hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando él le dice esto al hombre, que es en Génesis exactamente capítulo 3, versículo 23 y el 24, donde habla de que al polvo de la tierra volverá, está diciendo somos polvo. Al ser polvo, ¿qué quiere decir? Que la serpiente se alimenta de nuestra carne, que la serpiente se alimenta de lo material, de lo físico. Por eso Pablo en el Brit Hadashah, las cartas de Pablo hablan de que debemos estar en el espíritu, hermanos, ya no estén en la carne, porque cuando estamos en la carne no nos convertimos sino en alimento para la serpiente. La serpiente siempre va a querer venir a tocarnos la carne. Entonces el mal genio, en una situación que se presente, va a afectar nuestro carácter, nuestra carne, va a hacer que te dé enojo, va a hacer que quieras solucionar. El ser humano quiere solucionar las cosas a los golpes y es ahí cuando la serpiente se fortalece. La serpiente se fortalece cuando come del polvo de la carne del hombre, y por eso Pablo dice, es el espíritu, las obras del espíritu las que tienen que dominar, las que tienen que reinar, ¿sí? Y no las obras de la carne, porque las obras de la carne no son otra cosa que comida de serpiente. Y a la serpiente la manda a comer polvo, pero otra interpretación muy buena es la siguiente, y es que quiere decir que todo lo que se coma la serpiente, lo que sea que se coma la serpiente, le va a saber a polvo. Quiere decir, la serpiente se puede comer una manzana, pero aunque seas manzana y debe saber a manzana, la maldición para la serpiente es que esa manzana le va a saber a polvo. La serpiente se puede comer una uva y no le va a saber a uva, le va a saber a polvo. Sí, todo lo que la serpiente
vaya a comer, le va a saber a polvo. Eso se aplica en lo espiritual, mi hermano, porque cuando el hombre está en la carne, la serpiente se está alimentando de él, es lo que opera en él, y todos los que tienen este espíritu, incluso la palabra los llama hijos del diablo, como para dar un ejemplo, o hijos de Hasatán. Todo lo que haga esa persona que estaba bajo el yugo de la serpiente le va a saber a polvo, ¿sí? Entonces pueden tener mucho dinero y no lo van a poder disfrutar, ¿sí? Pueden tener la capacidad de hacer muchas cosas y no lo van a hacer, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Personas que tienen muchísimo dinero pero no pueden disfrutar porque tienen una enfermedad o porque tienen un problema familiar, ¿sí? Y todo lo que hagan se va a convertir en polvo, todo lo que hagan se va a convertir en polvo. Cuando las cosas se convierten en polvo es porque ahí opera la muerte, ¿sí? Entonces quería dejarles claro lo de los juicios, la amenaza y la dieta de la serpiente. Bueno, en este momento el hombre es expulsado del jardín. Cuando el hombre es expulsado del jardín, todo cambia automáticamente. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza, la creación entera ha sido afectada. O sea, no solo cayó Adán, no solo fue afectada Eva pariendo con dolor, no solo fue afectada la serpiente que se arrastra ahora, no tiene manos, no tiene pies, no solamente fue afectada la dieta de la serpiente, sino que toda la creación quedó sujeta, por así decirlo, bajo un sistema de esclavitud. Esto lo encontramos de manera muy puntual en el libro de Romanos. Pablo nos lo explica en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21, donde dice que la misma creación gime a una, la misma creación. Dice, o sea, cuando habla de la misma creación está diciendo los animales, las plantas. Vamos a leerlo, está en Romanos 8, versículo 19 al 21, paso 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación. ¿Cuál creación? La que estaba bajo el dominio de Adán, el mismo Adán que cayó. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. Aguardar, está pendiente, está con esperanza aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Lo resumimos diciendo, la creación quedó esclava. Yo digo, los animales hablaban, ya no hablan. La creación quedó con una maldición, por así decirlo, lo que estaba debajo de Adán, los árboles, las piedras, los animales, y ellos mismos, que no tuvieron la culpa porque ellos no pecaron, aunque hay un midrash que dice que después de que Eva le da de comer a Adán, pues que Adán, muy creativo, le da de comer del fruto a todos los animales. Es simplemente una historia, un midrash. Pero la creación tiene una esperanza que le dio el Eterno, y esa esperanza es que cuando los hijos de Dios se manifiesten, la creación va a ser liberada. Y para que los hijos de Dios se manifiesten, pues tienen que es manifestarse los hijos de Dios, decir aquí hay un hijo de Dios. Y entendemos que fue por medio de nuestro Mesías Yeshua, que dice, yo vine a hacerlos, a que ustedes tuvieran potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, Yeshua se le conoce como el segundo Adán. A Yeshua se le llama el segundo Adán porque él vino para que los hijos de Dios, nosotros los que guardamos Torah, los que creemos en Yeshua y guardamos los mandamientos, nos manifestamos como verdaderos hijos de Dios. Y ahí hay una esperanza de que la creación es liberada. Bueno, al ocurrir todo esto, la tierra es afectada. En ese momento el Eterno tiene que tomar la decisión de que ellos no pueden continuar dentro del jardín, y como ellos no pueden continuar dentro del jardín, aquí ocurre algo que nosotros hemos llamado la expulsión. O sea, el Eterno los expulsa, son técnicamente expulsados. El hombre no se fue voluntariamente, el Eterno dijo, tengo que sacarlo de aquí. Recuerden que
en la primera entrega de esta serie Bereshit, yo les dije que el árbol de la vida estaba a disposición de ellos, pero dentro del jardín ellos tenían eternidad. El árbol de la vida servía para comerlo y les daba vida eterna, pero ellos tal vez dijeron, bueno, estamos en un lugar donde hay eternidad, o sea, si no como del árbol no pasa nada, mientras yo esté en el jardín ya tengo eternidad. Entonces nunca se les ocurrió ir a tomar del árbol de la vida, del cual sí estaba permitido comer. Entonces en ese momento el Eterno dice, bueno, aquí puede ocurrir algo, aquí lo que puede ocurrir es que ellos puedan extender su mano y puedan tomar del árbol de la vida, y tengo que pues sacarlos. El Eterno no los sacó así nomás, recuerden que ellos estaban desnudos, se habían hecho unos taparrabos en higuera, entonces el Eterno aquí los viste. Génesis 3, versículo 21, y Adonai hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Adonai Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es ahí donde el Eterno los expulsa a ellos. Los viste. Curioso, ¿no? Los viste, les hace unas túnicas de pieles, y aquí podemos llegar a interpretar y encontramos uno de los primeros sacrificios. Hasta ese momento la caída y la muerte fue espiritual, de una altura espiritual, un lugar de eternidad, un lugar ya terrenal, pero hasta aquí no habíamos visto derramamiento de sangre. Encontramos que se le hicieron túnicas. Hay muchas posturas. Una postura es que la túnica que se realiza es porque el Eterno toma 2 corderos, hace el primer sacrificio y los cubre a ellos, dando una sombra de lo que iban a ser los sacrificios posteriormente en el templo, donde los animales inocentes iban a tomar o iban a ser remitidos los pecados del hombre a ellos. Otra postura es que el hombre era un ser de luz, totalmente luz, y la túnica que el Padre nos dio fue esta, la piel que nosotros tenemos, esta piel, esta armadura llamada cuerpo, fue las túnicas que el Eterno les hizo. Son las 2 posturas que hay. Entonces el Eterno dice, es necesario sacarlos de aquí, y el Eterno los saca a ellos del jardín. Y es curioso que cuando los saca del jardín, los expulsa, pone querubines a la entrada del jardín y pone una espada que da vueltas, pone una espada que empieza a moverse, la espada de fuego que revoloteaba, recordamos que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Adonai, se representa también con fuego, y también revoloteaba, allí donde hubo un caos sobre las aguas que cubrían el abismo, allí se movía. Aquí en este momento hay una espada que revolotea allí. Recordamos también que el jardín es el lugar santísimo, y antes de entrar al lugar santísimo también hay algo de fuego que se llama la ménora. Hay una ménora como protegiendo el acceso al lugar santísimo, y se cree que cuando iban a ingresar al lugar santísimo sin permiso, era justamente el fuego que había en la ménora, que representa los 7 espíritus de Elohim, lo que salía y podía matar al sacerdote. Entonces son analogías que encontramos nosotros aquí, pero que tienen demasiado sentido. Bueno, el Eterno los expulsa a ellos, ya ellos quedan en la tierra conocida, la tierra donde nosotros estamos. ¿Cuánto tiempo pasó Adán dentro del jardín? No sabemos. Lo que nosotros sabemos es que Adán tenía 130 años cuando engendró a Caín. Entonces una de las posturas es que cuando ellos salen del jardín del Edén, empieza el hombre, por así decirlo, cronológicamente a cumplir años. Quiere decir que Adán engendró a Caín 130 años después de haber salido del jardín. Cuando salen del Gan Edén, pasan 130 años. ¿Cuánto tiempo pasó? No podríamos decirlo en el jardín, dentro del jardín, porque es un lugar de eternidad, donde el tiempo no se mueve. No sabemos si mientras ellos estaban allí pasaron miles, millones
de años, pero lo que sí sabemos es que justamente 130 años de la vida humana de Adán engendra a sus dos primeros hijos. A uno le pone Caín, el nombre correcto es Caín, y al otro le pone Abel. Muy importantes estos dos muchachos porque justamente en Caín y en Abel vamos a encontrar por primera vez en la escritura lo que es presentar una ofrenda, ¿sí? Y quiero que miremos un punto. Cuando Adán sale del Edén, tú nunca vas a volver a encontrar un registro escritural aquí en la Biblia de que el Eterno le haya vuelto a hablar a Adán, o que el Eterno le haya dicho: Adán, haz esto, haz lo otro. No, para nada, ¿sí? Pero sí encontramos que estos dos muchachos crecen. Uno es pastor de ovejas, el otro es labrador de la tierra, y llega un momento donde ellos, Génesis 4 exactamente, está en Bereshit capítulo 4, ellos deciden ir a presentarle al Eterno una ofrenda. ¿Quién fue el primero que presentó la ofrenda? Caín. ¿Quién fue el segundo en presentarla? Su hermano Abel. Uno presentó de animales, otro presentó de la tierra, de vegetales, y miramos cómo el Eterno mira con agrado la ofrenda de Abel. Asumimos que cayó fuego del cielo y la consumió, pero a la de Abel, pero a la de Caín no. Ahí encontramos esta historia tan famosa, ¿no? De Caín y Abel, un hermano que mata al otro. El semblante de Caín decae, Caín se pone triste porque su ofrenda no fue recibida. Aquí queda un interrogante que tiene variedad de respuestas e interpretaciones. ¿Por qué el Eterno acepta la ofrenda de Abel? Pues ahí lo dice, escogió de lo más gordo, de lo mejor, la aceptó. ¿Por qué no aceptó la de Caín? No decía que la de Caín fuera mala. Me explico, no dice: y Caín presentó los vegetales más malucos que tenía, Caín presentó los vegetales que le sobraban. No, dice que Caín presentó una ofrenda al Eterno de los frutos de la tierra, como ofrenda, no dice más. Múltiples interpretaciones. Algunos dicen que los frutos que él usó para presentarle al Eterno no fueron los frutos que él cultivó, sino aquellos frutos que se daban de manera silvestre. Hay frutos que se dan de manera silvestre. Sí, que uno siembra, y a veces alrededor nacen algunas maticas que uno nunca sembró y las llevó. Algunos dicen que no llevó de lo mejor, no llevó de lo más selecto, no llevó primicia, sino que llevó como lo más pequeñito, lo que llamamos de descarte al Eterno, y el Eterno no miró con agrado su ofrenda. Caín decae su semblante, y aquí ocurre algo curioso. Después de 130 años, más la edad que tenía Caín, que ya era adulto, que aquí no sabemos exactamente qué edad tenía Caín cuando mató a Abel, pero poniéndole 20 años, para dar un ejemplo, han pasado casi 150 años o más. El Eterno, aquí no hay registro de que le haya hablado Adán, pero sí le habla a Caín. Aquí encontramos una conversación entre el Eterno y Caín. Dice en el versículo 6: entonces Adonai, estamos en Génesis 4, entonces Adonai dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído? Adonai dijo a Caín, o sea, el cielo se abre, una voz sale de allí y le dice: Caín, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Que lo que ocurre con Caín, con Adán en el jardín, es que ellos toman de un fruto que no sabemos qué fruta era, pero vamos a centrarnos en el nombre, del bien y del mal. ¿Qué bendito problema tiene el árbol del bien y del mal? Que ellos, al ser mortales, no tenían la capacidad de poder discernirlo, y lo que ellos hicieron y lo que esa descarga que reciben en su cuerpo es como si se revolviera el bien con el mal. O sea, ellos hicieron un revuelto del bien con el mal, y eso fue lo que se comieron. Eso es lo que le dice aquí el Eterno a Caín. Le está diciendo: tú estás hecho a imagen de Adán, que ese es otro punto, ¿no? Cuando el Eterno crea al hombre, dice que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Adán hecho a imagen y semejanza de Elohim. Pero cuando Adán
procrea a Caín, hecho a imagen y semejanza de Adán. Y Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿A qué voy con esto? El Adán que está dentro del jardín está bien, pero el Adán que sale del jardín tiene algo que se llama Yetzer Hara. ¿Qué es Yetzer Hara? Yetzer Hara es una inclinación al mal, la serpiente, esa inclinación al mal, eso malvado que hay ahí. Y aquí le está diciendo el Eterno a Caín en Génesis 4, versículo 7. Si haces bien, ¿acaso no serás enaltecido? Y quieren poner la culpa de lo que ocurrió sobre el Eterno. Ese mismo espíritu opera aquí en Caín, que fue hecho a imagen de Adán. Y ahí es donde Caín le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, la culpa es mía, tú eres el que protege a mi hermano, le está diciendo. Y nótese que es un patrón que se repite en la humanidad, ¿sí? La humanidad no quiere, el ser humano no quiere, nosotros muchas veces no queremos reconocer que es culpa nuestra, no queremos asumir nuestros errores. Y cuando a un padre de familia lo llaman a un colegio y le dicen, mire que su hijo está con malas palabras, mire que su hijo cometió esta falta, entonces el papá le echa la culpa a la mamá, o si no la mamá le pone la culpa al papá, o si no dicen, no, eso es el amiguito que está viniendo a la casa, no, es que eso es cuando se va con los primos le enseñan a decir eso, pero la culpa es de todos, menos de la persona a la cual se le está llamando la atención, porque usted es la autoridad de su hijo, señor. Sí, y ese es el patrón que tiene el ser humano. El ser humano siempre va a querer poner la culpa sobre otro, y eso viene desde que estaban dentro del jardín. Bueno, mata a Abel, y en ese momento cuando Caín le dice, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Adonai le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mi amado hermano y hermano, todo animal que nosotros consumimos, kosher, limpio, es un animal que debe ser debidamente sacrificado y toda su sangre tiene que haber salido. Hay un mandamiento de que esa sangre debe ir a la tierra, ¿sí? Y por eso una abominación muy grande delante de los ojos del Eterno es el asesinato, ¿sí? El derramar sangre inocente. En ese momento se está derramando sangre inocente, y no es la voz del cuerpo inerte de Abel la que clama al Eterno, es la sangre que cayó a la tierra clamando. Y cuando vamos a la traducción original, lo que dice allí es las generaciones que habían dentro de Abel, los hijos que no le nacieron y no le van a nacer a Abel, los nietos que no le van a nacer a Abel, los bisnietos, los tataranietos y todos los millones de descendientes que no van a nacer porque Abel murió, están clamando desde la tierra. Por eso, cuando una persona muere, el asesinato no se cometió sobre una persona, el asesinato se cometió prácticamente sobre un pueblo. Todo lo que iban a hacer de esa persona ahí para abajo se mató, porque ya no van a ser. Eso era lo que clamaba desde la tierra al Eterno. Y por eso Caín, así como su padre Adán, quedó maldita será la tierra por tu causa, y tú también vas a recibir esa maldición. Encontramos a un Caín que también recibió un juicio, y por eso en Génesis 4:11 dice que la tierra ya no va a responder a favor de Caín. Caín va a sembrar y la tierra no le va a producir a Caín. Hay una conexión de la tierra. El Eterno le dio una promesa a Israel, su pueblo: todo lugar que pise la planta de vuestro pie, yo te lo voy a entregar. ¿Qué le está diciendo? La tierra reconoce quién es el que la pisa, si es un justo o si no es un justo, si es un rasha, si es un malvado. O sea, ¿quién es el que está pisando esta tierra? Entonces, la tierra va a reconocer que es Caín. Esa tierra va a reconocer que es Caín, y a Caín no le va a producir. Sí, le dijo, cuando tú labres la tierra ya no te va a volver a dar su fuerza. Sí, o sea, la tierra no te va a producir como tú quieres, vas a ser errante y extranjero sobre la tierra. O sea, es como si la tierra lo hubiera expulsado. Si tú derramaste la sangre inocente de tu hermano, la tierra te expulsa. O sea, la tierra responde a favor, dice Romanos 8, del 19 al 21, la tierra responde a favor de los hijos de Elohim, de Dios, que se manifiestan. Nosotros
somos los hijos de Dios que nos manifestamos. Le damos gracias al Padre porque nosotros no estamos a imagen y semejanza del primer Adán. Nosotros tenemos la imagen del que murió en el madero por nosotros, del segundo Adán. Por ende, la tierra responde a favor nuestro. Por ende, la tierra que pisemos nosotros es una tierra de bendición. Donde usted ponga su mano, ahí va a haber bendición. Donde usted ponga su pie, ahí va a haber bendición, porque nosotros somos el pueblo de Elohim. La sangre tiene memoria. Si ya vamos a lo físico, a lo científico, está demostrado científicamente que la sangre tiene memoria. Es como si en la sangre estuviera el alma, hermano, para que usted me entienda. Como si la conexión entre el alma y el cuerpo estuviera en la sangre, ¿sí? Y esto lo sustenta la Escritura. Pablo dice, y bueno, aquí el que maneja el máster nos va a poner después los versículos. Pablo dice, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, la palabra, la Torá, que penetra, separa el alma y el espíritu. Aquí habla de lo espiritual, o sea, separa de las emociones de lo espiritual. Y dice, y llega hasta la coyuntura y los tuétanos. O sea, dice que la palabra de Dios llega hasta la coyuntura y los tuétanos. Y cuando tú vas a buscar qué son coyunturas, es la parte donde se une un hueso con otro hueso, donde te duelen las coyunturas. Pero también los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Los tuétanos son las partes internas de los huesos. Cuando tú partes un huesito de un pollito, de un animal, de una gallina, y miras adentro, que adentro ahí se forma algo como café, como color marrón, eso realmente es sangre que se coaguló allí. Mediante el proceso de que se asó el animal o se cocinó, se coaguló esa sangre. Y la ciencia ha demostrado y ha determinado que la sangre nuestra y la sangre de todos los seres vivos se produce allá dentro de los huesos. En los tuétanos se produce la sangre y después se expande por todo el sistema, por todo el cuerpo. Entonces, la sangre es importante y la palabra de Dios llega hasta donde está la sangre y llega hasta allá, porque es como si, dice la Escritura, porque en la sangre está la vida y el alma es la vida. Sí, un cuerpo que se le salga el alma, dice, y el alma abandonó el cuerpo y murió. Entonces hay una conexión ahí. Entonces es como si el alma de Abel y todos los que iban a nacer por medio de su linaje hubieran clamado, pero también queda una marca, una huella genética. Es como si la tierra le hubiera dicho, quedas expulsado, y ahora cuando tú pises la tierra, Caín, ya no te va a producir porque tu huella genética ya se fue borrada de la tierra. Entonces, algo curioso, ¿no? Porque nosotros tenemos la esperanza y tenemos la promesa de que todo lugar que pise la planta de nuestros pies es un lugar que Adonai nos entrega a nosotros. Nosotros somos hijos de Elohim que nos hemos manifestado, y por eso la creación responde con bendición a nosotros. Eso lo podemos ver como nuestro pueblo Israel regresó en el año 48 a un desierto, y ese desierto que fue ocupado por el Reino Unido, por los británicos, que fue ocupado por árabes y por otras naciones, ese desierto no les produjo nada les produjo. Pero cuando llegaron nuestros hermanos judíos y cuando llegaron aquellos que son descendientes de las tribus de Israel, el desierto, ese desierto de allí, esa tierra que había allí árida, los reconoció y dijeron, conocemos las huellas de quienes nos están pisando, y empezó ese desierto a volverse en bosques, a volver los ríos a salir, algo increíble, que esas historias usted las va a encontrar o ya las ha visto en diferentes documentales de cómo nuestra Eretz Israel, allí en el Oriente Medio, es una tierra de bendición que reconoce quién la pisa. Amén. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Le damos gracias al Padre por esta segunda entrega de Bereshit, y nos veremos en una tercera entrega. Los que nos miran por YouTube nos pueden seguir, se pueden inscribir a nuestro canal, que eso nos va a permitir para que más personas puedan estar aprendiendo por medio de este material que el Padre nos permite compartir con ustedes. Les deseamos un bendecido día, una bendecida noche para los que donde están viviendo ya es de noche, y les bendecimos en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén.